El Grupo Bancolombia presenta Actualización de Estrategias de Inversión 2016. Un análisis del comportamiento del mercado accionario en el primer semestre del año y las recomendaciones de inversión para el segundo semestre. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. Muy buenas tardes, son las 4 en punto. Gracias por conectarse con nosotros. El Grupo Bancolombia les da la bienvenida a esta charla virtual que tendremos en vivo y en directo y donde vamos a conversar en la próxima hora sobre un tema que ustedes ya conocen y que han sabido durante toda la semana. Actualizaciones en las estrategias de inversión para este segundo semestre de 2016. Ustedes están conectados vía streaming desde todas partes del mundo. Saludamos a quienes nos siguen desde el exterior y pueden hacer sus preguntas. Es más, necesitamos sus preguntas para enriquecer esta charla virtual. Pueden hacerlo a través del chat que está en la parte inferior de sus pantallas. Antes de darle la bienvenida a dos expertos muy queridos, también colaboradores del Grupo Bancolombia, quienes van a estar con nosotros durante esta hora, queremos contarles a grandes rasgos cuáles son esos tres temas, esos tres segmentos importantes que vamos a desarrollar hasta las 5 de la tarde. Bienvenidos. Actualización de Estrategias de Inversión 2016. Un espacio en el que junto a Jairo Julián Agudelo, gerente de investigaciones de renta variable, y Juan Nicolás Pardo, estructurador de renta variable, analizaremos los determinantes del comportamiento atípico del mercado accionario durante el primer semestre de 2016 y conoceremos las expectativas y recomendaciones de inversión para el segundo semestre del año. Ya vieron entonces estos tres grandes segmentos que vamos a tener con las actualizaciones en las estrategias de inversión para este segundo semestre de 2016 y conocimos quienes están entonces con nosotros. Yo voy a ampliar un poco sus hojas de vida. Comienzo con Juan Nicolás Pardo. Nicolás, le decimos todos aquí quienes estamos conversando y compartiendo con él. Él es profesional en finanzas con 13 años de trayectoria, 9 de ellos en el mercado accionario local, con experiencia relevante en investigaciones económicas. Juan Nicolás tiene estudios de posgrado en mercados capitales de la Universidad del Rosario y una maestría en administración de negocios del IE Business School de Madrid. Actualmente, como lo veíamos, se desempeña como estructurador en renta variable en Valores Bancolombia. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Qué rico. A ti, Marcelo. Bueno, y también quiero hablarles un poco más acerca de Jairo Agudelo. Él es ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con máster en finanzas de la Universidad de AFIT y máster en instrumentos y mercados financieros de la Universidad Oberta de Cataluña. Cuenta con 11 años de experiencia en el mercado de valores colombiano, todos ellos desde el análisis fundamental de las compañías, y Jairo actualmente se desempeña como gerente del equipo de investigaciones económicas en renta variable del Grupo Bancolombia, del cual hace parte desde hace 3 años. Jairo, bienvenido. Usted ya es de la casa de los streaming, lo podemos decir así, porque hace 6 meses lo vimos haciendo esas predicciones y le cuento, nos fue muy bien. Lo felicitamos. Vamos a ver cómo nos va en este segundo semestre y lo seguimos llamando. Bienvenidos entonces a los dos. Veíamos la primera parte, el primer gran bloque que queremos manejar es ese análisis del primer semestre. Vamos a iniciar entonces con una pregunta muy puntual, muy abierta, y es, Nicolás, ¿qué se vivió a nivel macroeconómico durante el semestre que terminó? Así es, Marcela. Yo creo que durante el primer semestre lo que la economía colombiana vivió fue un poco de ese proceso de ajuste que iniciamos desde septiembre del 2014 con el fin del boom petrolero, ¿no? Empezamos a ver una caída sustancial en el precio del petróleo y desde ese entonces hasta ahora, junio del 2016, lo que vemos es un ajuste gradual de la economía colombiana. En particular, inflación siguió en ascenso, cada vez más lejos de las metas del Banco de la República. También tuvimos, en consecuencia, tasas de interés al alza, algo de desaceleración económica. Yo diría que, en general, los vientos no fueron muy favorables para la economía colombiana en este primer semestre, lo cual es natural por ese proceso de ajuste por el que estamos atravesando, pero que definitivamente le puso grandes retos a los mercados en general. Lo veíamos desde hace 6 meses, en el mes de enero más o menos, cuando ya teníamos esta charla virtual, esta comunicación con todos los usuarios que estaban conectados y hablábamos mucho, Jairo, de una atmósfera muy retadora.
¿Se vio así realmente esta atmósfera retadora en la economía que se vivía en el país y sigue siendo así o cómo se hace este primer balance? Sí, Marcela, durante el primer semestre digamos que hubo bastantes retos para la economía colombiana y para el mercado pues, accionario en particular. Tuvimos temas internos, tuvimos temas externos, decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, temas de Inglaterra con lo que no contamos, digamos que en la primera charla que tuvimos este año era el Brexit que salió y que de pronto vamos a ampliar un poco más adelante. Sí tuvimos digamos que un primer semestre bastante volátil, con bastantes incertidumbres, pero en donde el mercado accionario de una forma típica presentó un comportamiento bastante positivo en lo que va pues corrido del año. Ese sustico con el que empezó la gente el año, ¿se sostuvo durante todo el semestre o fue repuntando, fue variando durante los primeros meses, o el primer trimestre, en el segundo? Yo diría que el sustico nunca desapareció, precisamente por lo que mencionaba Jairo. Habían muchos factores, tanto internos como externos, que estaban amenazando de alguna manera a los mercados, pero pese a que permaneció ese sustico, como lo llamas tú, el mercado le hizo frente y para nuestra sorpresa hubo más bien valorizaciones. Nuestra expectativa al principio de año era que el primer semestre iba a ser muy retador, producto de ese contexto, de esa fragilidad, y que quizá las valorizaciones se iban a dar más para la segunda parte del año. Para nuestra sorpresa, lo que vimos fue valorizaciones durante muchos meses consecutivos en este primer semestre. Bueno, entonces fueron varias las causas, me imagino, de esas valorizaciones inesperadas que hubo durante ese primer semestre. ¿Cuáles podrían ser antes? Permítanme saludar a usuarios que tenemos conectados, obviamente, aquí en Colombia y en Estados Unidos, Suiza y Aruba. Los saludamos muy especialmente, les agradecemos por estar con nosotros y los invitamos a que realicen sus preguntas a través del chat que ven en la parte inferior de sus pantallas. ¿Cuáles fueron entonces esas valoraciones inesperadas que encontramos? Pues a ver, Marcela, digamos que el impacto más relevante lo vimos y como lo pueden ver en pantalla a través de los flujos de inversión. Digamos que lo que no estábamos esperando para el primer semestre del año era que estos dos jugadores mantuvieran, digamos que un comportamiento bastante, digamos que fuerte y comprador en el mercado. En la parte izquierda de la pantalla ustedes ven el comportamiento de los flujos de los fondos de pensiones. En este caso, digamos que ellos venían vendiendo desde 3 años hacia atrás. Y digamos que este año particularmente tuvieron compras muy importantes. Durante los primeros 5 meses, que los datos que tenemos hasta hoy, han comprado 1.93 billones de pesos colombianos. Por el lado de los extranjeros mantuvieron las compras, digamos que de una forma no tan fuerte como las AFPs, pero siguieron comprando. Entonces, en un mercado que había estado bastante lateral, con unos volúmenes bastante fuertes por la parte de estos dos jugadores, pues generó y presionó al alza el comportamiento del índice y el comportamiento de la mayoría de las acciones. Era algo con el que no contamos al principio del año y que, digamos, se podría mantener para el segundo semestre, pero más adelante les vamos a contar cuál es la expectativa. Nicolás, ¿quiere agregar algo al respecto? Sí. Es verdad, Marcela. Este comportamiento que describe Jairo, definitivamente podemos definirlo como exuberante, porque al principio iniciaba yo diciendo que el contexto era muy retador, que solo teníamos vientos en contra, y pese a eso tenemos dos agentes tan importantes como las AFPs y como los extranjeros dispuestos a invertir en acciones. Y si tenemos un crecimiento económico débil, y si la inflación está arriba, y si las tasas de interés van también al alza, y si hay incertidumbre sobre la reforma tributaria, si hay toda esa serie de dudas, que explica semejantes valorizaciones. Por eso es que coincido con Jairo al decir que el comportamiento fue atípico en la primera parte del año. Bueno, ustedes trabajan durante todo el año. Aquí hablamos por semestres, pero ustedes los 12 meses del año están trabajando en mejorar estos modelos, en analizar, en mirar qué sube, qué baja, qué pasa. Y como las señoras en la casa cuando llegan a las reuniones, si hay alguien financiero en la familia, le dice, bueno, mijo, dígame, ¿en qué debo invertir? ¿En cuál empresa? A la gente le encantan las cifras, pero le gusta mucho los nombres de las empresas porque sienten que van a la fija. En este primer análisis que hicimos en enero para estos 6 meses, mencionábamos un portafolio con algunas empresas como Cementos Argos, Avianca, Grupo Sura, Nutresa. Recordemos cuáles fueron esas recomendaciones que ustedes tuvieron al inicio, que nosotros tuvimos al inicio del semestre, y cómo fue ese comportamiento, qué tanto se le cumplió a la gente con esa posibilidad de invertir en acciones. Pues Marcela, al principio del año, a raíz de todos los factores, digamos que de incertidumbre que contábamos más adelante,
que contábamos anteriormente, digamos que escogimos 4 activos que fueron los que tú mencionaste. El desempeño de ese portafolio fue bastante atractivo, digamos que durante el primer semestre del año tuvimos una rentabilidad cercana al 15.36% y el Colcap en lo que va corrido hasta el cierre de hoy va en el 13.36%, o sea que digamos que las 4 acciones que nosotros recomendamos en el portafolio que recomendamos tuvieron 2% de mayor rentabilidad. Esas 4 compañías las habíamos escogido para un mercado, digamos, bastante incierto, bastante volátil y creo que, digamos que la recomendación fue bastante acertada en su momento. Nicolás. Al respecto, yo sí quisiera decir que pese a que tuvimos como tan buen comportamiento, no por eso íbamos un poco como a perseguir al mercado, a tratar de decir, bueno, la bolsa subió más de lo que esperábamos, tenemos que modificar nuestro pronóstico y hacerlo aún más optimista. Desde el principio de año y a medida que fuimos viendo ese comportamiento con Jairo, fuimos claros en mandar ese mensaje como de cautela, que quizá esto iba a ser un comportamiento pues puntual y ser muy claros en que los riesgos iban a persistir. Y lo hemos visto un poco en los últimos meses. Mayo tuvimos un comportamiento negativo y el mes que estamos terminando en este momento tampoco ha sido como tan favorable. Entonces sí me gusta dejar ese mensaje de cautela, que lo mantuvimos durante todo el primer semestre y seguramente va a persistir para este semestre que viene. Tenemos mensaje de cautela, tenemos muchas expectativas y 60 minutos que nos deben rendir muchísimo. ¿Y qué les parece si nos preparamos mejor para seguir hablando de estas expectativas? Recordarle a los usuarios que están conectados que pueden hacer sus preguntas a través del chat que está en la parte inferior de sus pantallas y los invitamos a hacer una muy corta pausa y vamos a regresar con este segundo segmento en el que hablaremos de expectativas económicas para este segundo semestre de 2016. Ya volvemos. Aprenda sobre inversiones desde cualquier lugar. Inscríbase sin ningún costo a nuestro ciclo de charlas virtuales y participe de sesiones en vivo en las que podrá conocer de la mano de expertos los aspectos fundamentales a la hora de invertir en el mercado de capitales. Ingrese a www.valoresbancolombia.com/e-trading e inscríbase en la sección Formación Charlas Virtuales. Son las 4 de la tarde, 15 minutos en Colombia y continuamos en vivo y en directo con esta charla virtual que tiene el Grupo Bancolombia sobre actualizaciones de estrategia de inversión para este segundo semestre del 2016 y precisamente continúo con nuestros analistas invitados hablando de esta segunda parte, expectativas económicas para este segundo semestre. Después de experimentar estas valoraciones significativas que tuvimos en el primer semestre y que ya mencionamos, ¿podemos esperar que continúen el resto del año? Bueno, acá de nuevo retomo el mensaje de cautela, porque después de este primer semestre tan positivo, volvimos a revisar nuestros modelos de pronóstico y nos encontramos con que no hay razones suficientes para creer que esta tendencia tan fuerte del primer semestre se vaya a prolongar para el segundo semestre. Nuestro pronóstico anteriormente, a principio de año, era de 1.265 puntos para todo el 2016. Luego de esta reciente actualización que hicimos, como lo pueden ver en el gráfico de resumen, lo que tenemos es una ligera variación hacia abajo de la expectativa. Esperamos que el Colcap cierre a final de año en 1.250 puntos. Permítame, le interrumpo un segundito, Nicolás, porque me sirve mucho ese gráfico que estamos mostrando para una pregunta que nos hace Héctor Cardone, y pregunta precisamente, Colcap en 1.250 puntos versus 1.311 se proyecta de desvalorización. Así es, así es. En la medida en que los precios a principio de año estuvieron tan fuertes, sin un sustento aparente, nos hace creer que, así como lo hemos visto un poco en mayo y en junio, el mercado debería terminar ese proceso de ajuste. Yo diría que estamos cerca de un 5% de alcanzar este nivel. Este pronóstico, como podemos ver en la gráfica, se compone de una metodología que abarca 4 frentes de trabajo y, como se pueden dar cuenta, en todos ellos hubo ligeras variaciones versus lo que habíamos pronosticado a principio de año. Yo me concentraría básicamente en 2 de estos modelos que presentaron algunas variaciones. Uno de ellos es el modelo econométrico, que, como se pueden dar cuenta, pronostica la mayor caída de todos estos modelos. Bajo esta óptica,
las relaciones de largo plazo entre variables económicas y financieras y el mercado, la bolsa debería valer 1000 puntos. Esto nos recuerda que todavía hay mucha fragilidad, que todavía hay muchos interrogantes y que en definitiva los riesgos persisten y por ende nuestro mensaje de tranquilidad y sobre todo de calma. Eso por un lado. Y por el otro, el modelo de sentimiento. Este es un modelo claramente no tan cuantitativo, es más cualitativo. Para estos momentos como de tanto nerviosismo que tuvimos al principio de año, nos recuerda que los agentes siguen viendo el mercado más bien plano. Mira que ven a final de año el índice en 1296. Esto es una tendencia muy, muy plana. Entonces, estos dos modelos me recuerdan un poco el contexto difícil por el que estamos atravesando. Si Jairo quiere complementarle algo también a Héctor, que nos pregunta. Sí, Marcela, yo quisiera complementar algo y es, a pesar de que sí estamos viendo que el Colcap se puede presentar una pequeña valorización en lo que resta del año, sí estamos viendo algunos activos individuales y puntuales que sí pueden presentar un muy buen comportamiento y que todavía tienen un margen para un potencial de valorización bastante atractivo. Esos 4 activos son los que vamos a recomendar al cierre de este evento. Muy bien. Alejandro pregunta, ¿cómo influye el precio del petróleo en el comportamiento de este segundo semestre? A ver, el precio del petróleo, digamos que va a jugar un papel bastante importante. Por una parte tenemos el impacto en las compañías petroleras como Ecopetrol, Canacol, que tienen un impacto directo por el precio del petróleo, pero en segunda medida es para la economía colombiana como tal. Recuerden que la economía colombiana depende bastante del comportamiento del crudo, sobre todo en su relación comercial con el mundo. No tanto desde el crecimiento del PIB, porque si uno observa el PIB de Colombia en el primer trimestre creció 2.5% y nosotros esperamos que el comportamiento sea muy similar para el segundo semestre del año, pero sí en la parte de las cuentas, del déficit de cuenta corriente, en la parte de exportaciones e importaciones, porque el petróleo es nuestro principal producto de exportación de Colombia. Entonces, si el precio del petróleo mantiene una tendencia estable alrededor de los 50, 60 dólares por barril, digamos que el impacto sería positivo para la economía colombiana. Ahora bien, si el petróleo vuelve y corrige, que podría ser algo factible, que nosotros creemos que se podría mantener, digamos que en estos 6 meses entre 40 y 50 dólares por barril a raíz del exceso de oferta que se presenta, a raíz de este tema del Brexit, que digamos que genera mucha volatilidad, mucha incertidumbre de desaceleración económica global, digamos que el impacto podría ser negativo para la economía y por ende afectar las compañías petroleras y al mismo tiempo afectar el Colcap de forma general. Nicolás iba a complementar también. Sí, Marcela, yo quisiera adicionar con lo siguiente. Recordemos que en febrero alcanzamos el mínimo del año en materia de cotización del petróleo y desde ese mínimo hasta ahora el petróleo ha avanzado más de un 80%. Entonces los inversionistas pueden llevarse la sensación o tener la percepción de que hacia adelante ese comportamiento también va a ser sostenido. Yo quisiera decir que si bien ese comportamiento fue como un bálsamo para el mercado, porque la importancia que nos mencionaba Jairo sobre esta variable en la economía es crítica, esta recuperación hasta los 50 dólares por barril, podríamos decir que de un lado no compensa el gran vacío fiscal que dejó el petróleo desde el 2014 que empezó a caer. Y segundo, 50 dólares por barril está lejos de ser un precio de equilibrio por las razones de crecimiento económico global, por la sobreoferta de petróleo que tenemos. Entonces, es importante que nuestros inversionistas tengan muy presente que son positivas las noticias de la recuperación del petróleo, sí, pero no deberíamos esperar muchísimas más valorizaciones en ese frente. Otra inquietud que seguramente la tienen muchas de las personas que están siguiendo esta charla virtual y la hace Daniela es ¿cuál es la proyección del dólar al cierre de 2016? A ver, para el equipo de investigaciones, para el equipo macroeconómico esperan una tasa de cambio que oscile alrededor de los 3.150 a 3.350 pesos aproximadamente. Digamos que esa devaluación va a ir muy en línea con el impacto que pueda tener o el comportamiento que pueda tener el precio del petróleo en la economía colombiana y también a un par de temas importantes que vamos a hablar más adelante, que va a ser el tema de la reforma tributaria y el potencial acuerdo de paz que pueda tener el país. Ambos aspectos pueden generar muchas volatilidades de cara al riesgo que puedan percibir los inversionistas internacionales en el mercado colombiano y eso podría generar muchas volatilidades en el precio de la tasa de cambio. Entremos precisamente en esa parte, Jairo, porque creo que es un buen momento. Ya tenemos incluso una pregunta que tiene que ver con esos factores internos y externos que van a medir esos factores favorables y desfavorables en la economía del país y en el comportamiento de las acciones. Pregunta Sandra Eliana Ríos Arroya. Arroya, debe ser Arroya. Pregunta, ¿cómo afectará el Brexit
el mercado accionario colombiano, empezando con esta parte externa. Y lo mencionabas ahora un poquito, ampliémosle a ella esa información. Marcela, a ver, el tema del Brexit nosotros lo vemos con un impacto, digamos que puede ser material, pero todo va a depender de cómo se pueda desenlazar todo este tema pues, que está viendo Gran Bretaña con la Unión Europea. Digamos que la relación directa de Colombia con Inglaterra o con Europa, digamos que no es tan material, entonces el impacto de pronto directo no va a ser algo que pueda ser muy significativo. Sin embargo, el tema del Brexit con la Unión Europea lo que puede generar es un incremento en la incertidumbre a nivel global, incremento en la volatilidad de los mercados, en la capacidad de financiación del gobierno colombiano en mercados internacionales o en la inversión extranjera directa que los extranjeros puedan traer a Colombia. Entonces, digamos que el impacto del Brexit lo vemos más desde un punto de vista indirecto que puede afectar. Una de las variables que puede afectar, por ejemplo, el precio del petróleo. Cuando se dio el tema del Brexit, el precio del petróleo corrigió y se ubicó alrededor de los 46, 47 dólares por barril. Entonces, ese sentimiento de desaceleración económica global que podría causar el Brexit, ese sentimiento de incertidumbre, sí podría afectar internamente los mercados de acciones. Por eso, ese es uno de los factores que en el primer streaming que hicimos en el primer semestre, digamos que en el mes de enero, no lo teníamos en la baraja. Pues claro, que ahora sí lo tenemos. Además lleva una semana, pues está tan actual que antes lo estamos mencionando hoy, pero es más difícil que esté en el informe. Exactamente. Entonces, pero el susto está en la semana, o sea, en esta semana, incluso en las noticias no el primer día, sentía ese mismo pánico, como ese desasosiego que se siente en los primeros días, pero que se corrige inmediatamente. ¿O no? Pero ese desasosiego es el que creemos nosotros que se puede mantener para el segundo semestre del año, porque digamos que este tema del Brexit está lejos de terminar. Todavía no se sabe las consecuencias reales en la economía británica, no se saben las consecuencias reales en la economía europea. Y digamos no se sabe si va a ser o no, hasta de referendo hablan, entonces... No solamente eso, sino que otros países puedan tratar de seguir el camino de Gran Bretaña. Entonces, digamos que este tema, lo único cierto es que incrementa la incertidumbre, incrementa la volatilidad. Se pueden presentar oportunidades, pero el riesgo a la hora de invertir en los mercados va a ser más alto. Y eso es importante que lo tengan los inversionistas en cuenta. Yo, Marcela, estoy muy en línea con Jairo. Yo siento que lo que sucedió acá es que cayó un gran meteorito en el mundo de los mercados, en la economía europea, y todavía se está como decantando el gran polvorín que eso armó. Entonces, a medida que avance un poco el proceso como de decantación y de que los agentes entiendan qué significa este Brexit y qué implicaciones va a tener para todos los agentes, va a persistir esa alta incertidumbre. Entonces, los inversionistas en renta variable van a ser mucho más cautos, van a estar siendo mucho más exigentes con los niveles de rentabilidad esperados de aquello en lo que invierten. Pero yo no sé si de pronto esta pregunta es muy fuera de base, lo pregunto desde afuera como ciudadana. ¿Esos remesones no nos convienen a quienes estemos pensando en acciones? Es decir, se buscan alternativas diferentes a nivel de mercados, como cuando uno tiene todo en piloto automático, pasa un remesón de esto, cae el meteorito y de pronto somos nosotros los que salimos beneficiados, ¿o no es tan fácil como decirlo así únicamente? Desde una óptica meramente de mercado puede ser positivo, porque con la valorización que vimos a lo largo del año, los precios de muchas acciones ya estaban muy cerca a lo que nosotros denominamos un valor justo. Entonces teníamos muchos activos cercanos a precios costosos, ya no tan atractivos. Con estos meteoritos viene la volatilidad y pueden presentarse correcciones en los precios. Entonces, de pronto tú estabas interesada en adquirir alguna acción, pero ya la veías muy pegada al techo, ya muy costosa. Esta volatilidad puede darte o abrirte la puerta a decir, ¿sabe qué? Gracias al meteorito estoy comprando un activo un poquito más barato. Entonces, desde esa óptica puede ser positivo. Pero desde una óptica un poco más ampliada, la incertidumbre siempre va a ser difícil de digerir y de entender por los agentes. ¿Qué otros factores externos podemos manejar en los valores accionarios, Jairo? Pues Marcela, ya hablamos del tema del Brexit, ya hablamos del tema también del comportamiento del petróleo que va a ser clave, pero hay otro factor importante que es el tema de la política monetaria de los bancos centrales. En el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos es como el más importante. El mercado todavía espera un incremento en las tasas para el segundo semestre del año, mucho más enfocado en el mes de diciembre. Sin embargo, a raíz del tema del Brexit, digamos que este panorama puede cambiar.
¿Por qué razón? Ya se está hablando de que de pronto el Banco Central de Inglaterra debería intentar bajar sus tasas de interés para tratar de impulsar la economía. El Banco Central Europeo ya tiene tasas en cero o incluso en algunos momentos negativos. Tenemos a Suiza con tasas reales negativas, a Canadá con tasas reales negativas. Entonces digamos que hay en estos momentos Japón con tasas reales negativas también. Entonces digamos que en estos momentos el tema de política monetaria a nivel mundial está generando bastante incertidumbre. En ese impacto, la decisión que pueda tomar la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, para el segundo semestre del año va a ser crítico. Nosotros, digamos que en estos momentos pensamos que es bastante difícil que la Fed pueda subir las tasas, creemos que las va a dejar estables durante lo que resta del año, a no ser que el tema del Brexit tenga un impacto superior al que nosotros podemos estar estimando en estos momentos. Antes de complementar esa respuesta, Nicolás, agradezco mucho lo que acabas de responder, porque le respondemos a un usuario conectado que precisamente preguntaba qué esperan de la Fed en el segundo semestre, qué impactos tendría en el mercado colombiano. Estamos bien conectados y bien sintonizados. Ahora sí, tu complemento, Nicolás. Yo quería destacar el hecho de que a nivel global los niveles de liquidez son muy altos. Todos los bancos centrales en el mundo, particularmente en el mundo desarrollado, se han concentrado en los últimos años en inyectarle liquidez a las economías para impulsarlas, ¿no? Esto, si bien ha sido positivo porque ha sido el mecanismo como de reanimación de este paciente, al mismo tiempo ha vuelto un poco como adicto al estímulo monetario a los mercados. Entonces ese es un gran riesgo, porque lo que vimos durante el primer semestre, esa gran volatilidad que vimos, obedecía precisamente a esa adicción que tenían los mercados por cualquier decisión, por cualquier comentario que hiciera el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el mismo Banco de la República. Entonces, en este momento coincido con Jairo, es poco probable que se dé un aumento de tasas de interés por parte de la Fed, pero aparte de eso vamos a tener a los mercados aún más atentos y aún más pendientes de ese estímulo al que se han vuelto tan dependientes. Entonces es un riesgo más para meter en la ecuación. Muy bien. Y también quisiera agregar algo más, Marcela, y es que digamos que todo este tema de tasas bajas a nivel global, lo que podría generar es lo que hemos visto en los últimos 12 meses en el mercado colombiano, y es que los extranjeros continúen trayendo sus flujos al mercado local. Como afuera la rentabilidad no está siendo atractiva, entonces se convierte en un tema de buscar alfa, buscar en dónde me pagan rentabilidad por mi plata. Y eso lo que puede generar es que más recursos sigan llegando hacia mercados emergentes. Dentro de mercados emergentes tendríamos Colombia, y eso podría mantener el flujo de compra digamos que de los extranjeros. Esa es una de las variables más críticas para el desempeño del mercado colombiano en el segundo semestre del año. Y digamos que es una gran incógnita, porque no hay forma de vislumbrar cuál puede ser el comportamiento, si se va a mantener o no. Lo único cierto es que en estos momentos, digamos que el valor fundamental de los activos ya está tan apretado versus ese precio justo que nosotros creemos, que el riesgo a la hora de invertir en el mercado de acciones está siendo más alto de lo que veíamos en el mes de enero cuando hicimos nuestro primer streaming. Bueno, focalizándonos un poco ya en el país, ¿qué puede ocurrir a nivel de mercado si no sale este segundo semestre la reforma tributaria? No, yo creo que nosotros pues en ningún momento tenemos contemplado, creería yo pues que la reforma tributaria no va a pasar, porque en estos momentos pensamos que es algo vital para la economía del país. Pero para responderte la pregunta, Marcela, ¿qué pasaría si la reforma tributaria no pasa? En nuestra opinión hay un riesgo muy material importante de que las calificadoras de riesgo crediticias le bajen la calificación de riesgo a Colombia, y eso es un riesgo material que yo creo que el gobierno colombiano no está dispuesto a asumir. Entonces nosotros sí contamos con que el gobierno presente al Congreso la reforma tributaria, que es otro tema de incertidumbre para el segundo semestre del año, porque realmente no tenemos a ciencia cierta cuál va a ser la propuesta que se le va a presentar. Digamos que tenemos algunas recomendaciones por parte del Consejo de Expertos que nombró el presidente Juan Manuel Santos en su momento para que analizara todo el tema de la reforma desde una parte estructural. Tenemos una propuesta de la OCDE, tenemos una propuesta del Banco Mundial, pero digamos que no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser ese proyecto que se le va a presentar. Entonces, con base en eso, todavía hay mucha incertidumbre y volatilidad para este segundo semestre del año. Por eso va a ser un punto crítico para el mercado en el segundo semestre. Vuelvo a coincidir con Jairo, este punto es muy importante. De pronto invitando a las personas que están conectadas que tengan presente esas 4 metodologías o esas 4 aproximaciones de valor que tratamos de ofrecer para cuantificar cuánto debería valer la bolsa. A la luz de un fracaso de la reforma tributaria, las 4 metodologías tendrían que ser revisadas a la baja. Entonces mira cómo nuestro escenario central
no está incorporando... No lo contempla. Exactamente. De suceder ese evento, sería un choque negativo y tendríamos que revisar las 4 metodologías, porque desde diferentes ópticas estas metodologías tendrían que incorporar este nuevo elemento. Entonces coincido diametralmente con Jairo. Bueno, algo que definitivamente inquieta, contempla la ciudadanía, lo preguntan varias personas que están conectadas a esta hora y por eso vamos a unificar la pregunta como una sola, y es el proceso de paz. Si se llega a dar, ¿qué efectos tendría en el mercado accionario colombiano? A ver, yo creo que si se llega al proceso de paz, el impacto en el mercado colombiano de corto plazo sería, digamos que limitado, pensaría yo, porque a pesar de que se firme el acuerdo, digamos que todavía faltaría todo el proceso de acople de la economía. Estamos hablando de estos de expectativas en estos 6 meses. Exacto. Y mientras se firma, se pasa todo lo que debe pasar, estamos hablando de septiembre, marzo del otro año. Entonces, exactamente, y mientras se vislumbra también cuál sería el costo de ese posconflicto, cómo sería financiado ese posconflicto, digamos que cuál sería el proceso o la agenda política en ese proceso. Entonces, digamos que el impacto de largo plazo creemos que es algo positivo. Si se da. Si se da el acuerdo de paz, exactamente, el impacto en la economía colombiana podría ser cerca de un 1% adicional de crecimiento del PIB anual. Eso es un impacto material y bastante importante para las finanzas del país y para las cuentas públicas. Sin embargo, todavía creo que falta mucho proceso para poder determinar cuál va a ser el impacto real. Digamos que este tema específico de la paz, que últimamente ha estado bastante volátil pues, en los mercados. Se da, ¿qué se le puede decir a la gente en estos 6 meses? Espere, sea cauto, tenga fe. ¿Qué podemos decir en caso de que no se llegara a dar? En caso de que no se diera, yo tengo una pregunta muy recurrente cuando salgo a dar charlas de acciones y es, ¿será que todos los extranjeros que han comprado tantas acciones durante tanto tiempo saldrán en desbandada a vender? Mi óptica es que no, porque el racional de inversión de los extranjeros durante los últimos 8 años, cuando vinieron a Colombia y empezaron a traer sus capitales, lo hicieron en medio de un conflicto. Entonces, ese no es un escenario binario de sí o no. Vemos que ya tenían conocimiento de cuál era la situación. Exactamente. Entonces, mi mensaje va dirigido a ese punto. No hay paz, los extranjeros no van a oprimir el botón de venta para sacar masivamente sus capitales. Puede que lo hagan por otras razones, pero no por la paz. La calificación o las tasas de interés, temas más macroeconómicos o de mercado. Pero por la paz dudo que así sea. Pero sin duda, ambientes tranquilos, inversiones más tranquilas, pero bueno, eso es ya cada persona decide. En la Universidad del Norte están conectados y nos hacen la siguiente pregunta: ¿cuál es el panorama de la inflación para el segundo semestre de 2016? Saludamos a todos quienes están conectados en la Universidad del Norte. A ver, nosotros creemos que la inflación en Colombia debería empezar a corregir, sobre todo para el último trimestre de este año. Una vez el fenómeno del Niño termine y digamos que el clima termine y digamos que se normalice, el impacto en la inflación debería empezar a caer de forma acelerada. Eso es lo que estamos esperando. Eso podría, digamos, que dar pie para que el Banco de la República tenga una estabilidad monetaria en lo que resta del año. No esperamos nuevos incrementos en las tasas de interés del Banco de la República. Y digamos que eso es como la expectativa, alrededor de un 5.4% para el cierre de año, pero con digamos que con un riesgo al alza que va a depender mucho de un factor que podría impactar, y es el fenómeno de la niña. Ya no el fenómeno del niño que vimos en el primer semestre del año, sino el fenómeno de la niña, que digamos que ya tenemos probabilidades cercanas al 70% que pueda pasar para el mes de noviembre. Eso podría impactar negativamente la inflación, pero digamos que es un impacto más de mediano plazo, no impacta de forma tan inmediata como se impacta el fenómeno del niño. Entonces, indiscutiblemente creemos que la inflación, a partir de junio, que es el nivel más alto que esperamos que se presente, la tendencia empiece a ser como hacia la baja para converger a la meta del rango de la República a finales del año 2017. Hay otra pregunta que nos hace Héctor Cardona. Ya Héctor Cardona forma parte del equipo. Miren, pregunta: en la situación que Fed mantenga o disminuya tasas, ¿tendría algún impacto en los flujos de inversión hacia emergentes? Yo creo que esa pregunta es crítica. De alguna forma, todos los inversionistas están muy pendientes de la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos y de cómo afecta sus decisiones de inversión. Yo creo que en el corto plazo sería sorpresa, sobre todo porque no esperamos que así actúe el Banco Central, pero de alguna forma ya durante varios meses, casi que desde el año pasado, nos han ido anticipando, ya casi se vienen los aumentos. En diciembre hicieron uno pequeño.
durante este año creemos que no se viene, pero de darse puede haber mucha volatilidad a corto plazo, más de la que de alguna forma ya hemos experimentado con los eventos recientes, pero de alguna forma no cogería de tanta sorpresa a los agentes. Los agentes están muy a la espera de que eso suceda tarde o temprano. Entonces, para hacer o dar una respuesta más sintética, en el corto plazo, mucha volatilidad, con un efecto negativo sobre los mercados latinoamericanos emergentes, pero después de nuevo esa volatilidad, volveríamos como a ajustarnos y un poco más de tranquilidad. Yo complementaría a Nico, y es, digamos que el impacto va a depender también mucho de, digamos que si es hacia arriba o hacia abajo ese movimiento. Porque si la Fed llega a bajar las tasas, que era un escenario que hace que el mes pasado, antes del Brexit, en ningún momento se contemplaba, lo que quiere decir es que el Brexit impacta a la economía global mucho más fuerte de lo que se está estimando y que Estados Unidos tiene que entrar a tener política monetaria expansionista más de la que tiene hoy en día para tratar de fomentar el crecimiento económico. Entonces, si es hacia abajo, yo creo que el impacto en términos de materia económica no sería bueno, porque lo que quiere decir al mundo es la economía sigue siendo demasiado frágil. Ahora, si la Fed cumple con lo que digamos que ha venido pasando y con lo que ha venido diciendo Yellen sobre un posible incremento hacia finales del año, digamos que ratificaría el tema de que la economía de Estados Unidos presenta un buen comportamiento, digamos que la economía se está engranando poco a poco y eso podría traerle más confianza a los inversionistas. Lo que pasa es que podría generar una salida de capitales buscando inversiones en Estados Unidos porque digamos que ya la rentabilidad sería mejor. Estamos en vivo y en directo realizando esta charla virtual sobre actualizaciones en las estrategias de inversión para este segundo semestre de 2016. Viene el tercer segmento que seguramente es de mucho interés para todos ustedes y son esas recomendaciones. Los invitamos a seguir conectados y a hacer sus preguntas a través del chat que tienen en la parte inferior de sus pantallas. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. En Bancolombia entendemos la sostenibilidad como la manera en que gestionamos las necesidades actuales sin comprometer la capacidad que tienen las futuras generaciones de satisfacer las suyas, garantizando siempre el equilibrio entre prosperidad económica, bienestar ambiental e inclusión social. Por eso en nuestra organización trabajamos en la construcción de una sostenibilidad como el camino hacia la perdurabilidad, como la manera de trascender la forma como servimos y les generamos valor en el largo plazo a cada uno de nuestros grupos de interés. Como parte de nuestra estrategia, también aplicamos 6 políticas en relación con la sostenibilidad: compras sostenibles, derechos humanos, cambio climático, temas controversiales en la financiación, inversión responsable, relacionamiento con grupos de interés. Estas buenas prácticas son las que nos han permitido ser parte de las empresas más sostenibles del mundo y seguir mejorando cada vez más para generarles valor económico, social y ambiental en el largo plazo a todos nuestros grupos de interés. Esto es lo que nos motiva a seguir trabajando día a día para aportar a una economía próspera, un medio ambiente saludable y una sociedad más incluyente. 4 de la tarde, 40 minutos en Colombia, y continuamos en vivo y en directo en esta charla virtual que estamos desarrollando sobre actualización en las estrategias de inversión para el segundo semestre de 2016, y con los analistas que tenemos en la tarde de hoy vamos seguramente al segmento más interesante de todos, al que muchas de las personas esperan porque dicen, bueno, ¿en dónde exactamente puedo invertir? ¿Dónde me va mejor? ¿Qué hago con mis acciones? ¿Qué hago con esta plática que tengo para el segundo semestre? Hace 6 meses, cuando hablábamos de esas predicciones para el primer semestre, mencionábamos unas empresas, las comentamos al principio de esta transmisión especial, y queremos saber exactamente, antes de conocer las 4 que tenemos para la tarde de hoy, cuál es esa metodología que se utiliza. De pronto el modelo es el mismo o algunos cambios, algunos ajustes. ¿Qué podemos contar sobre ese proceso y ese trabajo, Jairo? Bueno, Marcela, digamos que la metodología es la misma. Ustedes en pantalla van a poder ver las 6 variables que estamos utilizando para seleccionar los activos. Una variable macroeconómica,
que mide 10 variables independientes. Digamos que dentro de esas 10 variables la única diferencia que se tuvo versus el primer semestre del año es la expectativa ya no de fenómeno del niño, sino de fenómeno de la niña. Tenemos también la segunda variable que es liquidez. En el tema de liquidez también hicimos un ajuste importante y fue que no solamente tomamos en cuenta el volumen promedio de negociación, sino también la rotación de los activos para saber, con base en el flotante de cada activo, cuál es esa proporción de transacciones que se hace para mirar qué tan líquido es el activo y ese flotante, qué tanto se mueve el flotante. Tenemos un tema de endeudamiento, crecimiento en las utilidades, potencial de valorización fundamental versus nuestros precios objetivo y el tema digamos que de sentimiento de mercado de los, digamos que el equipo de analistas de investigaciones económicas y el equipo de analistas de estructuración y estrategia de negocios. Con esas 6 variables sacamos las 4 compañías que les vamos a recomendar. Es una metodología, digamos, que hemos estado implementando, que hemos estado ajustando con base en feedback que hemos recibido de algunos inversionistas institucionales que nos han hecho un par de recomendaciones que valoramos bastante para mejorar el proceso de selección de activos, para que sea un proceso creíble, para que sea un proceso, digamos, que se pueda seguir y que la gente pueda tener la tranquilidad de que se hace de forma objetiva, de forma independiente y con calidad. Esta metodología para este semestre, el factor del sentimiento, del feeling, yo le doy una especial importancia, porque mira que durante los 6 primeros meses del año estuvimos afirmando, esta bolsa está subiendo sin razón, y muchas veces lo cuantitativo nos dice que va a pasar una cosa. Entonces, este componente de feeling o este componente de sentimiento, que es mucho más cualitativo, es el mecanismo mediante el cual nosotros como expertos de mercado podemos de alguna forma anticipar y decir, oiga, vea que es que esta compañía me la preguntan mucho, los institucionales le gusta o no le gusta. Por estas épocas de tanta volatilidad, de pronto hay preferencia más por compañías defensivas. Vea que los resultados del sector financiero de pronto al final de año van a estar un poquito más apretados. Entonces, a través de este componente de la metodología, logramos incorporar eso no tan cuantitativo y sí un poquito más cualitativo. Bueno, veíamos en la gráfica que teníamos ponchada al aire las 4 primeras resaltadas, con sombreadas, digámoslo así, para que ya la gente se vaya haciendo una idea de cuáles son esas recomendaciones. ¿Qué les parece si hacemos una descripción de una por una para contarle a las personas qué porcentaje se le dio, por qué se le dio y que fue realmente un estudio minucioso que se hizo de cada una? Claro que sí, Marcela. A ver, en el primer caso tenemos a ISA. ISA es una compañía que para nosotros tiene, digamos que 13 factores críticos por los cuales la estamos recomendando. En primera medida es un comportamiento, digamos que en primera medida es un activo que es de cobertura de portafolios, porque está en un negocio que, digamos que está en un negocio que es regulado, perdón, y por ende, digamos que sus flujos de caja son bastante estables frente al tema de, digamos que frente al tema de riesgos que estamos esperando para el segundo semestre del año. En segunda medida, estamos esperando también, en el tema de ISA tenemos el tema de Brasil. Hace aproximadamente 2 meses a ellos les aceptaron digamos, un tema de indemnización con los activos que tenían allá. Eso disminuyó bastante la incertidumbre que había sobre el activo y sobre ese posible pago que se les iba a dar. Y lo más importante del tema de Brasil, que de pronto no es fácil de medir, es que a raíz de la indemnización que se iba a presentar y de la demanda que había, se tenía, digámoslo así, ISA había tomado la decisión de no participar más en el mercado brasilero mientras este tema no se le solucionaba. Una vez se le soluciona, Brasil vuelve y se abre en las puertas para el mercado brasilero, se abre las puertas para ISA y digamos que es un mercado bastante atractivo para seguir creciendo. Entonces ISA es un activo que nosotros creemos que tiene bastantes ventajas, tiene cobertura de portafolio, tiene capacidad de crecimiento porque el valor fundamental nuestro todavía está muy por encima del valor de mercado actual y la recomendación sigue siendo de compra sobre el activo. Entonces digamos que en este momento es nuestro top estrella para el segundo semestre del año. Para complementar sobre ISA, Nicolás. Ese punto que toca Jairo, Marcela, es muy importante a la luz de las volatilidades, ya no enfocándonos tanto en lo fundamental, sino muy en el comportamiento de mercado. Recordemos que las compañías que son defensivas son aquellas que tienen un comportamiento, digamos, más suave versus el resto del mercado. Es decir, si el Colcap sube un 1%, las compañías defensivas suben un poquito menos. O cuando cae el Colcap, las compañías defensivas también caen un poquito menos. ISA es precisamente, diría yo, la compañía defensiva por excelencia. Entonces, para estos 6 meses que tantos vientos en contra creemos que vamos a enfrentar,
pues qué mejor que tener una compañía de este estilo en el portafolio y con las características fundamentales que ya mencionó Jairo. Y como pueden ver en la pantalla, que es nuestro activo que más recomendamos, por eso el portafolio en ISA tenemos un 40%. Simplemente quisiera recalcar que estas ponderaciones son ponderaciones discrecionales del equipo de investigaciones económicas y el equipo de estructuración, no obedecen a una metodología de un modelo de selección de activos, sino que nosotros desde nuestra expertise, desde nuestra expectativa y de riesgo de cada uno de los activos, hemos decidido darle estas ponderaciones con base en el activo que más nos gusta, al activo, digamos que no es que nos guste porque CM Latam Holdings está dentro del top pick, pero sí es la más riesgosa de las 4 y enseguida vamos a hablar un poco más en detalle de ella. Pero en el tema de ISA quisiera también recalcar algo, y es que a pesar de que es nuestro top pick, también tiene un riesgo importante para el segundo semestre del año, y es que en Colombia se está realizando en estos momentos digamos que un proceso de revisión frente a la metodología en el cual se les remunera la transmisión de energía a estas compañías de transmisión. Esa remuneración, digamos que ese cambio metodológico que se está presentando podría afectar los resultados de ISA, podría afectar los resultados de de la transmisión de energía en Colombia. Sin embargo, nosotros en el análisis que hemos hecho, digamos que en la simulación, en el estrés del modelo de valoración, lo que pensamos es que el impacto de algunos cambios impactarían, pero digamos que no serían materiales o relevantes para decir, la dejo de recomendar. Entonces, independiente de lo que pueda pasar, que es un riesgo y que podría impactar el precio de la acción, creemos que ISA tiene todos los argumentos necesarios para afrontar ese hecho y para pues, seguir por el camino del crecimiento. Finalmente, esa aclaración sería para todas las recomendaciones, pues si lo pensamos de esa forma. Segundo lugar, que vemos también en la gráfica, Jairo. Sí, Grupo Nutresa. Tenemos a Grupo Nutresa. Esa es la única compañía que todavía mantenemos con base en nuestra recomendación del primer semestre del año. Y la mantenemos como recomendaciones por lo siguiente: un activo que es diversificado, un activo que tiene diversificación de ingresos porque son 7 líneas de negocio, un activo que tiene diversificación de países porque está en Colombia, en Chile, en Centroamérica, en Estados Unidos, un país que tiene diversificación desde el punto de vista del costo, que eso es muy importante, porque lo que hemos visto ahora es que lo que sucedió con el precio del petróleo es que las compañías petroleras que dependen única y exclusivamente de una materia prima, pues el precio del petróleo se bajó y las compañías se vieron bastante afectadas. En el caso de Nutresa, desde la parte del costo, digamos que no tienen una sola materia prima que pese más del 10% y por ende esa diversificación permite que independiente de lo que pase con una u otra materia prima, la compañía va a ser capaz de mantener la rentabilidad porque no hay una sola materia prima que sea realmente impactante dentro de los resultados. Entonces es una compañía que tiene mucha diversificación, que es líder en los segmentos y en los países en donde está, y con base en eso pues digamos que es otra de las cuales estamos recomendando bastante. Yo voy a reiterar mi mensaje de las compañías defensivas. Nutresa, otro negocio que por sus características esenciales nos va a proteger para estas épocas de volatilidad. Puede que se vea un poco menos barata que ISA. Si tú vas a mirar el potencial de valorización fundamental de ISA, es muy amplio. El de Nutresa se puede ver un poquito más ajustado, pero para estas épocas tan turbulentas, bienvenido este anclaje a nuestro portafolio. Bien, tercer lugar entonces. Tercer lugar, como lo vemos en la pantalla, el Grupo Vargos con el 20% de participación. Grupo Vargos es una compañía que en nuestra opinión tiene una diversificación bastante atractiva en el sector en el cual se debe estar hoy en día en Colombia, que es el sector de infraestructura. Hoy en día, digamos que para los próximos años lo que creemos nosotros es que el sector de infraestructura es el que va a liderar el crecimiento económico del país. Todo el tema de cuarta generación de concesiones, de asociaciones público-privadas, de iniciativa privada, de las cuales ya tenemos una cantidad importante digamos que de proyectos adjudicados, en licitación algunos otros por inversiones cercanas a los 30, 35 billones de pesos colombianos. Entonces digamos que el Grupo Argos nos permite tener exposición a la compañía cementera que es Cementos Argos, a la compañía de concesiones viales que es Odinsa, la cual ha tenido unos muy buenos resultados financieros porque a raíz de todo este tema de volatilidad de la tasa de cambio y de desaceleración de la economía colombiana, pues la gente ha empezado a viajar más por carreteras, y eso ha generado que el incremento pues en los ingresos de peaje de Odinsa sean bastante atractivos. Fuera de eso nos da exposición a un sector de puertos a través de Compass, a un sector de desarrollo urbanístico que es Situm y a un sector de rentas de largo plazo que es Pactia en alianza con Concreto. Entonces digamos que es una compañía que por sí sola está diversificada, pero está diversificada en el sector en el cual nosotros creemos que se debe estar, que es infraestructura. Tiene un pequeño riesgo que es el tema del endeudamiento. Grupo Argos es una compañía que tiene, digamos que tiene unos niveles de endeudamiento que están al límite, sin embargo a nosotros no nos preocupa eso.
el 2016 está completamente cerrado, en el 2017 tiene unas pequeñas necesidades de liquidez que digamos que nuestros cálculos ascienden a cerca de 150.000 millones de pesos, pero la compañía cuenta con el portafolio de inversiones, con posibles desinversiones de activos que digamos que les permiten cubrir con eso y más. Entonces digamos que no vemos un riesgo realmente material que pueda impactar el precio de la acción. Miren, a propósito, tenemos dos usuarios conectados, no sé si desde el Grupo Argos o por lo menos conocen muy bien el tema, porque pregunta Alonso Marín, ¿cuál es la perspectiva de la acción de Celsia para el segundo semestre? Y de una vez les voy a hacer la otra pregunta que tiene que ver también con el grupo, y pregunta Patricia Baena, dado los altos niveles de endeudamiento de algunas de las filiales que componen Grupo Argos, ¿consideran que podríamos ver posibles emisiones en los próximos 12 meses? Muy buenas preguntas ambas. A ver, empecemos por Celsia. Son de allá. Empecemos por Celsia. A ver, en el caso de Celsia, digamos que es un activo que nosotros creemos que ya lo peor pasó. Digamos que la tormenta perfecta que se había presentado a raíz del fenómeno del Niño, a raíz de la crisis o digamos que los problemas de suministro de gas en el primer semestre del año que impactaron negativamente, digamos que los resultados operativos de Celsia, el tema va a pasar una vez el fenómeno del Niño termine. Y lo que vemos es que de cara al segundo semestre del año, digamos que los resultados operativos de la compañía deberían mejorar. Eso debería también impactar positivamente digamos que los indicadores de endeudamiento de la compañía y por ende, digamos que mejorar la estructura total del Grupo Argos. Ahora bien, frente al tema de emisión de acciones, hay dos compañías debajo del Grupo Argos que tienen, digamos que indicadores de endeudamiento bastante altos. Por una parte está Grupo Dinsa y por otra parte está Celsia. En el caso del Grupo Dinsa es una compañía que puede requerir cerca de 500.000 millones de pesos de aportes de capital para los próximos 3 o 4 años en los proyectos de concesiones verdes que se ha ganado. En ese caso creemos que la compañía podría requerir incrementos de capital, la compañía podría digamos que no solamente incrementos de capital para emisión de acciones, hay otra cantidad de formas, como buscar socios estratégicos que vengan y que les ayuden en la inversión de esos proyectos y de esa forma, digamos que los requerimientos de caja de la compañía se van a disminuir. Y en el caso de Celsia, pues digamos que no necesitaría un incremento de capital, sin embargo tiene un proyecto en stand-by que es Porvenir 2, ese proyecto puede tener un costo cercano a los 700 o 800 millones de dólares, entonces si la compañía quiere desarrollar el proyecto de forma acelerada, porque no es necesario, o sea, ellos pueden esperar a que sus indicadores financieros se mejoren y ahí sí buscar invertir, o como les digo, buscar un socio estratégico que venga e invierta, pues digamos que los requerimientos de capital fuertes no serían tan necesarios en el corto plazo. Es un riesgo, es una alternativa que tienen las dos compañías porque están en el mercado de valores y eso les abre las puertas para flexibilidad financiera, pero digamos que al menos en el transcurso de estos 6 meses no lo estamos viendo en el mercado. Muy bien. La última compañía, ¿les parece? Claro que sí. La última compañía es Cemex Latam Holdings, que tiene el 15%. Como les dije inicialmente, ese 15% obedece a que es el activo de los 4 que estamos recomendando con mayor volatilidad. No es porque nos guste menos que las otras, simplemente el precio de la acción, por ser una compañía que es mucho más tenedora de inversionistas extranjeros, pues es mucho más volátil. Como les dije, en el tema del Grupo Argos es el sector en el que creemos que tiene que estar. CLH es una de las compañías del sector cementero en Colombia. Tenemos 2, Cementos Argos y CLH, pero la diferencia entre las dos hoy en día es que Cementos Argos, quien la estábamos recomendando en el primer semestre del año, pues tuvo un desempeño muy positivo y digamos que se acercó a nuestro precio objetivo. Entonces, digamos que ese potencial de valorización hoy de Cementos Argos es muy limitado versus que CLH es mucho más alto. Entonces, por eso estamos recomendando CLH, nos gusta bastante, está en el sector que debe estar con un porcentaje pues, del portafolio más pequeño que las otras. Yo quisiera agregar, a propósito de estas últimas 2 compañías que vimos que hacen parte del sector de infraestructura, que a la hora de tomar decisiones de inversión no debemos concentrarnos únicamente en aquellas que luzcan baratas. Puede que el universo colombiano no todas las baratas estén incluidas en este gráfico, sino también mirar cuáles de las que están baratas, como pueden ser CLH y Grupo Argos, son las que tienen los catalizadores de valor más cerca. Porque de nada sirve comprar una compañía muy barata que siga estando barata durante los próximos 6 meses o el próximo año, que quizás es un poco lo que se me viene a la mente ahora que hablábamos de Celsia. ¿Está barata? Sí, pero el catalizador de valor, lo que la va a llevar a obtener su precio objetivo, a dejar de estar barata, no lo vemos tan claramente en el corto plazo. Entonces, por eso enfocarnos en el sector de la infraestructura tiene más coherencia para un portafolio. Simplemente quisiera agregar algo frente a CLH, Marcela, y es que hay un riesgo importante que es, digamos que
puede ser relevante para que los inversores lo tengan presente, y es que en estos momentos tiene una demanda con la DIAN, en la cual está, pues digamos que en proceso de negociación o de litigio, por cerca de 96 millones de dólares. Esa demanda todavía no está provisionada, todavía no está fondeada, y por ende, pues si llegado el caso, llegan a fallar en contra de CLH y tienen que pagar dichos recursos, pues eso afectaría lógicamente los recursos de la compañía y afectaría el precio de la acción. En nuestra valoración la tenemos ya incluida, tenemos el impacto metido, entonces digamos que desde el punto de vista del precio objetivo no va a cambiar, pero desde el punto de vista de mercado sí podría afectar el precio. Algo que también me alegra mucho es ver que cada vez que hablamos de una compañía hay un usuario que tiene una pregunta al respecto. Ricardo Acevedo pregunta, hablando precisamente de Cemex, ¿cómo piensan que influyan los proyectos de infraestructura en estas inversiones? Pues lo que hemos dicho es que es el sector en el que hay que estar. Lo importante es que los proyectos de infraestructura se lleven a cabo y digamos que lleguen a buen puerto, porque de nada sirve licitar, pero que los proyectos no se lleven a cabo. En este momento lo que hemos visto es que el gobierno ha hecho un buen proceso de selección de los proyectos, ha hecho un buen proceso de adjudicación, ya algunos de ellos han iniciado construcción y eso ha permitido, digamos, que los resultados o que la expectativa de resultados de mediano y largo plazo sean bastante atractivas. No esperamos que en estos 6 meses tengan un impacto material en los resultados financieros de CLH. ¿Por qué? Porque los proyectos apenas van a empezar construcción, arrancan con movimiento de tierra, sino con demanda fuerte de cemento. Entonces digamos que el impacto lo vemos más de mediano y largo plazo, pero creemos que ese es el hit y ese es el, digamos que el driver de crecimiento de esta compañía en el mediano plazo. Bueno, y algo muy interesante también es que se preocupan cuando no les mencionan los sectores o las empresas que la gente de pronto está esperando. Ferney Andrade hace 2 preguntas. La primera dice, ¿por qué razón no recomendaron acciones del sector de petróleo y gas? Bueno, yo creo que el contexto habla por sí solo. Después de la caída del precio del petróleo a los mínimos de febrero, y pese a la recuperación que registramos desde febrero hasta la fecha, yo creo que las compañías petroleras están viendo sus flujos de caja muy apretados por el lado fundamental. Y por el lado de sentimiento, hay como poco apetito por ese tipo de compañías, dado el contexto tan retador que están enfrentando. Entonces, a propósito de mi discurso de las compañías defensivas y las compañías cíclicas, este tipo de compañías claramente no son defensivas. Y si tenemos alguna noticia en Medio Oriente o de la OPEP, o alguna expectativa de congelamiento de producción de parte o de los grandes productores o de los no tan grandes, vamos a tener volatilidad en el petróleo y por ende en las compañías petroleras. Bueno, y para terminar, una pregunta que si bien ya lo hemos mencionado, ahorita Jairo hacía alusión a eso, pues se la queremos también resolver al usuario conectado, y es Ferney Andrade, y dice, ¿por qué no hay recomendaciones del sector financiero siendo que tienen un importante peso en Colcap? Bueno, lo primero es que nosotros sobre Bancolombia, pues por ser nuestra casa matriz, no podemos hablar. Y lo segundo es que todavía no tenemos dentro de nuestro universo de cobertura ninguna compañía del sector financiero. En este momento estamos trabajando en la cobertura de la vivienda, esperamos sacar la cobertura de la vivienda en el transcurso del próximo mes o mes y medio, y de ahí entraríamos a cubrir Banco de Bogotá y Grupo Aval. Una vez las tengamos bajo cobertura, con seguridad las vamos a incluir dentro de nuestro universo de selección de activos. En este momento son solamente las compañías que tenemos bajo cobertura y pues por el momento no tenemos al sector financiero. Desde una perspectiva de mercado, a propósito de esta pregunta sobre el sector financiero, lo que hemos visto del universo de analistas que cubren bancos, a propósito también de nuestra metodología fundamental, hemos visto una reducción en los precios objetivos, porque el contexto macroeconómico del que tanto hemos hablado a lo largo de la tarde de hoy, claramente es retador, y el negocio bancario va muy correlacionado con la realidad macroeconómica. El primer trimestre los bancos en general tuvieron un muy buen desempeño, pero es de esperar que la cartera se desacelere un poquito, que las provisiones empiecen a crecer un poquito, que la calidad de la misma cartera no sea tan buena. Sin prender señales de alarma, estamos justo en un momento macro que no es el propicio para este sector. Es cierto, es el sector que más pesa dentro del Colcap, pero los vientos están soplando de pronto más a favor de compañías de infraestructura que están baratas y tienen los catalizadores. Jairo y Nicolás, una recomendación final muy concreta para todas estas personas que están conectadas y para ya comenzar en firme este segundo semestre, ya hoy 29 de junio que comienza y que tienen todas esas expectativas puestas en ello. A ver, la recomendación nuestra yo creo que es lo que hemos venido diciendo en los últimos meses, y es prudencia.
digamos que al inicio del año se veían precios muy atractivos y eso ameritaba en algunos momentos tomar riesgos de inversión. Hoy en día, a raíz del incremento en los precios, el riesgo es más alto y ese riesgo nos lleva a nosotros a recomendar a los inversionistas sean prudentes porque la volatilidad de los mercados internacionales y el mercado local interno podría afectar y generar muchas volatilidades y podría presionar a la baja los precios de algunas acciones. Entonces, digamos que ser muy selectivos, prudentes, es la recomendación para el segundo semestre del año. Bueno, una recomendación muy concreta, rigurosidad en el proceso de inversión. Muchas veces este contexto tan volátil y lleno de noticias y ahora que vivimos sobreinformados, pues es muy tentadora tomar decisiones. Hay que ser rigurosos, seguir el proceso de inversión y si somos consistentes vamos a ver los frutos de nuestras decisiones. Nos quedamos muy tranquilos porque las recomendaciones nos las están entregando un estructurador de renta variable de Valores Bancolombia, el gerente de investigaciones económicas en renta variable también del Grupo Bancolombia. Señores, muchas gracias. Han hecho acreedores a volver en 6 meses para seguirle entregando toda esta información a quienes quieran seguir nuestras charlas virtuales. A ustedes muchísimas gracias. Les recomendamos muy especialmente diligenciar la encuesta de satisfacción que está en la parte superior de sus pantallas y si quieren seguir, volver a ver esta charla virtual o recomendársela a otras personas, va a estar colgada al final de esta semana en el canal de YouTube del Grupo Bancolombia. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pasen una feliz tarde. El Grupo Bancolombia presentó Actualización de Estrategias de Inversión 2016. Un análisis del comportamiento del mercado accionario en el primer semestre del año y las recomendaciones de inversión para el segundo semestre, en vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros.